Muy buenos días, bienvenidos a nuestro devocional a solas con Dios. En esta serie del mes Renuévate, yo quiero invitarte a que vayas conmigo a 1 Corintios capítulo 14. Seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que interprete, para que la iglesia reciba edificación. Querido hermano y querida hermana, en esta mañana quiero que juntos podamos reflexionar en edificación, mas no confusión. Edificación, mas no confusión. Cuán importante es tener una mente renovada en la palabra del Señor, porque muchas veces nosotros podemos seguir un patrón por lo que los demás hacen, o por lo que es popular, o por lo que tú puedes ver, o por lo que tú puedes sentir, o lo que tú puedas anhelar, y no necesariamente el Espíritu Santo. Por eso es importante someter toda emoción, someter todo criterio, someter todo punto de vista a la palabra de Dios. Y en un tema tan importante como los dones espirituales, en un tema tan importante como el hablar en lenguas, que el apóstol Pablo dedica un capítulo entero en esto, y obviamente más citas de la Escritura del Nuevo Testamento, porque sin duda la iglesia en Corinto estaba deseando más dones espectaculares, estaba deseando más la pasión por lo desconocido, curiosidad, popularidad, en vez de buscar la edificación de la iglesia, en vez de buscar la edificación de entre ellos mismos. Es por ello, querido hermano y querida hermana, que yo quiero que juntos meditemos acerca de esto. Mira por favor lo que dice: seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis, porque el que habla en lengua no habla a los hombres. ¿Sabes? Cuando pensamos en el don de lenguas, en el tiempo de Corinto, pues aún las personas anhelaban más el don de las lenguas, porque era algo más llamativo, era algo que más causaba impresión. Lastimosamente, ellos no lo hacían de la manera correcta. ¿Sabes? Es interesante saber que Pablo dice, pero sobre todo que profeticéis. ¿Sabes por qué? Porque el que habla en lenguas, en el original, esta no es la forma plural, sino la singular, lo cual indica que se refiere a la locuacidad espuria propia del éxtasis pagano. ¿Sabes? Los corintios, como tú y yo lo hemos examinado en estos capítulos, en esta carta, estaban más enfatizados, y había una mezcla con el paganismo, había más una mezcla en cuestiones de misticismo, en cuestiones ocultas, en cuestiones que no eran dirigidas por el Espíritu Santo. Cuando tú y yo pensamos en el don de lenguas, pensamos en un don que fue temporal, y no fue nada de lo que la iglesia de Corinto estaba haciendo. Sin duda, ese mismo don era algo que era enfocado a lo privado, era algo enfocado a lo personal, no a una confusión, no de venir y aparentar algo contra la iglesia, no venir y jactanciarse de algo con la iglesia, no venir y exponerse ante la iglesia cuando los demás no iban a entender nada, cuando era una lengua que carecía de sentido, que carecía de interpretación. Es ahí donde tú puedes ver a personas que estaban más preocupadas en un don que causara éxtasis, locura, confusión. En el día de hoy, pues lastimosamente, muchos movimientos, muchas iglesias que se dicen ser cristianas, están más interesadas en estos dones, y vienen y han corrompido en realidad los dones espirituales, hasta el punto que vemos personas haciendo todo tipo de desorden, personas botando gentes, personas convulsionando, personas teniendo dones de animales, personas teniendo dones de bailes, personas teniendo engaños de espectáculos, personas viniendo y cayendo en todo este error
creyendo que es el Espíritu Santo el que está atribuyendo todo ese caos, toda esa confusión, por lo menos en la lengua, cuando se hace ese gran desorden, cuando nadie está entendiendo, pero lo están sintiendo, pero aparentemente se sienten bien, y le adjudican obras del Espíritu cuando no es el Espíritu, sino Satanás, cuando es su propia carne, cuando son sus emociones descontroladas. Es por ello que nuestro Dios es un Dios de edificación. La palabra profetizar significa proclamar la verdad, proclamar el Evangelio. Es mejor, decía Pablo, hablar una o dos palabras que se entiendan a muchas que no se entiendan. En otras palabras, tú y yo somos llamados a anunciar el mensaje de la palabra, al lenguaje que todos entendamos, y sin no tener un intérprete, de tal manera que es la palabra de Dios la que edifica, es los consejos de otros hermanos que edifican, es el tiempo de comunión entendible, claro, preciso, que edifica. Son alabanzas que se entienden, son oraciones que se entienden, son predicaciones que se entienden y que alimentan el corazón, pero también alimentan el entendimiento, de tal manera que nuestra mente sigue siendo renovada por la obra del Espíritu Santo, porque nuestro Dios es un Dios de edificación y no de confusión. Que el Señor te bendiga en este día.